Bienvenidos a un programa más de Buena Salud. Iniciamos semana y finalizamos un mes más. Por supuesto, agradecidos a todos los televidentes que siempre han sintonizado Majestad TV y por supuesto que se han estado guiando día a día con su programa matinal Buena Salud. Como siempre, el agradecimiento a todos también quienes se conectan en las redes sociales porque hemos tenido un mes cargado de mucha valiosa información gracias a todos los profesionales médicos que han estado aquí todos los días impartiendo el conocimiento de este importante espacio. Pero por supuesto también agradecer a todos nuestros auspiciantes. En este caso quiero decirles que si usted desea escuchar bien, pues Centros Auditivos OBI es la mejor solución. Ellos están ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP. El teléfono lo tenemos, es el 096-353-39526. Así que OBI, Centros Auditivos. Y por supuesto nuestra frase de la mañana es: cuidar tus articulaciones hoy es el regalarte movimiento para toda la vida. Esa es la frase para esta mañana y por supuesto en breves estaremos ya con el doctor Galo Morales. Él es traumatólogo y nos trae un tema bastante interesante: importancia de una evaluación médica en el cuidado de nuestras articulaciones. ¿A quién no le duelen las articulaciones? Por supuesto a los deportistas, a quienes están en un estilo de vida bastante acelerado o sin embargo también las personas adultas mayores. Vamos a ver qué nos va a indicar el doctor Galo Morales, que en breve ya los tenemos en su set. Pues vamos a una pausa y regresamos después de esta breve pausa. Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes ya están en sintonía por Majestad TV y por supuesto ya estamos aquí con la información y por supuesto con nuestro querido doctor Galo Morales, traumatólogo que viene de la clínica San Andrés Torres Médicas, que por supuesto nos viene a impartir este conocimiento de la importancia de una evaluación médica tras el cuidado de nuestras articulaciones. Bienvenido, Galito, es un placer tenerte con nosotros. Estimado Gabito, buenos días, gracias por la invitación, a todos los televidentes también, bueno, muy contento de estar acá. El tema que vamos a tratar es muy importante, trascendental, pienso yo, porque es lo que nos va a permitir tener una buena calidad de vida de aquí a futuro. Y es que existe mucha confusión con respecto a lo que son los dolores articulares. Voy a tratar de hacer una charla lo más sencilla posible para que se pueda comprender y más que todo haya un sentido de prevención en función de este tipo de patologías. Vamos a comenzar con los niños. Tengo muchos pacientes que van a la consulta con sus niños que tienen dolores especialmente en las rodillas o en los tobillos y las mamacitas refieren que este dolor es de tipo nocturno. Entonces, la mayoría de los dolores de este tipo de pacientes son dolores que están en fase de crecimiento porque son en edades de unos 3 a unos 6 años de edad, que es en la fase de mayor crecimiento óseo. Pero hay otro tipo también de patologías que habría que estar atento en donde este tipo de dolor no tiene nada que ver con el crecimiento óseo, sino ya con patologías como alteraciones metabólicas de la vitamina D, del calcio y otras enfermedades como el raquitismo que van a estar de la mano con este tipo de alteraciones metabólicas. Eso a la larga, por supuesto, que va a dejar secuelas en el crecimiento del niño con alteraciones a nivel de los miembros inferiores, deformidades y una discapacidad que posiblemente no se pueda corregir de ninguna manera. Entonces ese es el importante mensaje en este grupo de edades. Y hablando ya de los adultos también, en cambio son pacientes que sin un antecedente traumático, sin un antecedente deportivo, sin un antecedente de alguna actividad repetitiva, comienzan a tener dolores a nivel de las articulaciones. Y este tipo de dolores son en la mañana, especialmente desencadenados cuando hay bajas temperaturas, y cuando especialmente tienen una rigidez articular. ¿Qué es esto de la rigidez articular? Los pacientes refieren que cuando se despiertan en horas de la mañana tienen dificultad para hacer este movimiento en las manos y sus manos se hinchan, están duras y esto por lo general va de la mano con una poliartropatía. La poliartropatía es una enfermedad autoinmunitaria, por así decirlo. Y esto, la más característica de este tipo de enfermedades es la artritis reumatoidea. Entonces, cuando no hay ningún antecedente de golpe, traumatismo, actividad repetitiva y el paciente tiene este tipo de características, habría que estar pensando en este tipo de enfermedades que ahora son muy comunes, especialmente en las mujeres entre los 25 y 40 años de edad. Este es el rango de edad en la que presentan la mayoría bueno, más frecuente, ¿no? Pero no es la exclusividad, porque también he tenido pacientes que generan la enfermedad
después de estas edades o incluso antes. Entonces eso es lo que hay que estar muy atentos para poder prevenir estas enfermedades que son a la final catastróficas como tal. Y tú nos comentas, bueno, o lo diferenciaste en dos grupos, uno para hacia los más pequeños y otros hacia los adultos, y en este caso enfocado a un público, en el caso femenino, que por ejemplo tú decías que las mujeres entre 25 y 45 años empiezan teniendo tal vez esta sintomatología que se puede presentar durante la mañana. A veces tenemos o creemos que esto puede ser a nivel de que uno tal vez hace mucha actividad física, tal vez el hacer movimientos repetitivos, en este caso en el sedentarismo en el trabajo, que tal vez puede ocasionar que al levantarse uno siente alguna molestia X o algún, solamente tal vez tomando el esfero muy constantemente, tal vez hay molestia en la mano, ejemplo. Entonces, pero, ¿qué hay de cierto que no solamente... Bueno, tú lo estabas desmintiendo, porque esto puede pasarse, te despiertas y sientes una molestia y un dolor, y eso ya es una señal de alarma que tienes que buscar al médico. Pero ¿por qué ocasiona? ¿Cuál es la fuente? O sea, tal vez mala alimentación, tal vez no acudir a un control, un chequeo oportuno, o simplemente esto es porque hay un desgaste como tal o hay una molestia que tal vez haya que considerarla desde el momento en que esté dándonos un foco de alarma. Esa es una muy buena pregunta, Gabito. Mira, cuando este dolor aparece sin ninguna causa aparente, estamos pensando en enfermedades o trastornos autoinmunitarios. Estas enfermedades autoinmunitarias no es algo que se contagie, no es algo que aparezca por un golpe, sino son enfermedades genéticas en las cuales un ser humano ya nace con esta predisposición. Y es el medio ambiente, la alimentación, es la actividad que de pronto uno haga, el dónde vive. Por ejemplo, acá en Santo Domingo, la humedad como tal sí afecta a muchas personas, y especialmente con problemas respiratorios, y también les afecta a las articulaciones del nivel de humedad en el que vivimos. Pero no es la causa principal. La causa principal es algo con lo que ya la gente nace, y es ahí donde es importante ir tomando en cuenta, porque cuando existe un antecedente repetitivo, por ejemplo, gente que trabaja del miembro superior con los miembros superiores, es decir, con los brazos, digamos, gente que trabaja en pronaca, tengo muchos pacientes que están fileteando constantemente y trabajan con sus manos, con sus codos. Por supuesto que ellos van a generar tendinitis, contracturas musculares, y es por el tiempo que están haciendo la misma actividad repetitiva. Vamos ahora con la gente que hace actividad deportiva y hablemos acerca de lo más común que se lesionan, la rodilla. Entonces, en este tipo de casos, cuando hay un antecedente de que se golpearon, se doblaron la rodilla, jugaron en una superficie irregular, etc., hay una causa que puede decirnos que algo está inflamado o algo está roto. Entonces, ahí el diagnóstico es mucho más sencillo poder llegarlo, porque hay una causa, hay un antecedente. Pero en el grupo primero que yo nombré, que no hay ninguna causa, eso es lo que hay que investigar, porque por lo general ese tipo de patologías que no hay un antecedente como tal, es algo que podría dejar secuelas a veces irreversibles. Secuelas, es decir, una consecuencia producida por la enfermedad que no ha sido tratada en su debido momento, y la consecuencia sería dolores crónicos, deformidades de los huesos, alteraciones en los movimientos y, sin duda alguna, una limitación para poder hacer las actividades cotidianas, laborales o deportivas que una persona como tal lo hace. Dentro de esta evaluación que ustedes como médicos traumatólogos realizan a su paciente, existen, supongo yo, algunos chequeos, exámenes, no sé, serán diagnósticos por imagen, será porque ustedes lo valoran físicamente al paciente, porque tú también comentaste que a muchas personas también se les diagnostica artritis. Hay una diferencia entre artritis y artrosis. Yo también quisiera que también me comentes un poco sobre eso. Por supuesto, mira, la artritis es la inflamación de la articulación. Todo lo que termina en itis es una inflamación, y la mayoría de gente tenemos este tipo de problemas producida por esta artritis. Y la diferencia entre artritis y artrosis es que la artritis es cuando aparece previo a la artrosis. La artrosis ya es el daño del cartílago, el daño de la articulación. Aquí, justamente en esta maqueta que tengo de la rodilla, esto que estoy señalando en esta zona de acá, ese es el cartílago. El cartílago aquí en esta maqueta es un cartílago completamente sano, normal.
Pero cuando en esta zona aparecen unos huecos, unos espacios, una deformidad, esto ya es la artrosis. La artrosis es una consecuencia de la artritis. Y lo que provoca la artritis reumatoidea, lo que provocan las enfermedades autoinmunitarias, que son algunas como tal y que cada vez son más frecuentes en nuestro medio, es el desgaste. Y no solamente de la articulación de la rodilla, que hoy la traigo como un ejemplo, sino también desgaste o artrosis a nivel de la columna, a nivel de las caderas, a nivel de los tobillos, es decir, a nivel de cualquier tipo de articulación. También puede darse artrosis sin la necesidad de artritis. Por ejemplo, nosotros dentro de la rodilla tenemos estas estructuras en celeste que son los meniscos. Los meniscos son unas estructuras como una letra C que tienen la función de servir como un amortiguador interno dentro de la rodilla. Además de eso tenemos unos ligamentos que son los colaterales que estoy señalando acá, el cruzado posterior que está acá atrás y el cruzado anterior que está aquí. Cuando un deportista se ha roto los ligamentos o se ha roto el menisco y no ha hecho un tratamiento en su debido momento, esto va a provocar una inestabilidad en la rodilla. La inestabilidad es cuando la gente tiene la sensación de que dice, se me va la rodilla, estoy caminando y la rodilla se me afloja, la rodilla me siento como débil. Entonces esa es la traducción de una inestabilidad. Sin duda, esto va a provocar dolor y todo esto en el tiempo que dejan pasar, pues genera que la rodilla se mueva mucho más de lo normal y por lo tanto se comienza a desgastar. Entonces esta es la famosa artrosis que no es nada más que un envejecimiento precoz de la rodilla, porque la artrosis como tal, no solamente de la rodilla, sino de todas las articulaciones, aparecen en personas de más de 65 años de edad. Y algo importantísimo que ahora voy a nombrarlo es el peso corporal. Sin la necesidad de que esté roto algún ligamento, los meniscos como tal, el exceso de carga, el exceso de peso es lo que va a provocar... El sobrepeso. Sí, sí, el sobrepeso, la obesidad, desde ahí. Hay ciertas orientaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, el índice de masa corporal, que es una fórmula que nosotros aplicamos para poder determinar en qué condición de salud con respecto al peso se encuentra el paciente, pero hay una forma bastante sencilla que todos pueden aplicarlo en casa y bueno, vamos a utilizarte a ti, Gabito, como ejemplo. Por ejemplo, mira, ¿tú cuánto mides? ¿Cuál es tu estatura? 1,70 y 1,70. Ya, entonces esto de 1,70 estamos hablando de 170 centímetros, ¿ya? A estos 170 centímetros le restamos los 100 y nos quedamos con 70. Estos 70 deberían ser los 70 kilos que tú deberías pesar como de manera ideal para que tus rodillas, tus caderas, tus tobillos no se vean afectados ante una actividad que tú realices deportiva o una marcha o un día largo de trabajo, porque hay personas que trabajan de pie, no tienen la oportunidad de sentarse de manera frecuente. Entonces, cuando una persona, como en el caso tuyo, tuvieses 75, 80 o más kilos, tus rodillas en algún momento se van a resentir. Pero si tú tienes y mantienes los 70 kilos, que de acuerdo a tu estatura es lo ideal, entonces vas a estar bien de tus rodillas y el peso no va a ser un factor que complique o agrave los procesos de recuperación y de movimiento normal que tenemos en nuestras rodillas. Entonces esa es una forma muy sencilla como cada uno de ustedes televidentes podrían saber cuál es el peso ideal para de esta manera prevenir lesiones en las rodillas. Y justamente, Galito, para acotar un poco, están haciéndonos una pregunta en Facebook, en vivo, quiero leerla. Dice, buenos días, yo tengo 2 días con mucho dolor en parte de la columna y cadera, me impide caminar y me molesta para dormir y me cuesta ponerme de pie porque me duelen las rodillas. Al momento que me fajo un poco, calma el dolor. Tengo 46 años. Mujer. Ya. Entonces, la mayoría de patologías, porque esto de las enfermedades autoinmunitarias es un grupo en buena hora pequeño, no es lo más común. Lo más común es de que una persona tenga sobrepeso, no hace actividad deportiva, o sea, sedentarismo como tal. Los músculos como tal, los músculos de la parte abdominal o los músculos de la parte posterior son estabilizadores, en este caso de la columna, y siempre que estos músculos estén potencializados van a ayudar a prevenir sobrecargas a nivel de los huesos y de las articulaciones, en este caso de la columna.
Eso quiere decir que si un paciente tiene sobrepeso, no hace actividad deportiva y quizá por su trabajo pasa mucho tiempo en una sola posición, esto va a predisponer a que se inflamen estas articulaciones y eso se traduzca en dolor. Entonces, lo que le podríamos recomendar a nuestra televidente es de que se fije en su peso corporal, ella sea consciente de cuánto de actividad deportiva está haciendo. Lo normal es hacer 40 minutos 3 veces por semana, eso es lo recomendable, si es que se puede un poco más, pero si no, eso sería lo mínimo necesario como para que nuestro cuerpo esté con una salud apropiada desde el punto de vista deportivo. Eso sería algo. Y claro, si es que de pronto trabaja en un lugar, considerar las pausas activas. ¿Qué quiere decir eso? Una persona no debe estar más de 2 horas haciendo una actividad laboral. Debe descansar, debe llegar a sus 2 horas, esperar unos 10-15 minutos en donde debe estirarse, elongarse, cambiar de posición, cambiar de movimiento para que el cuerpo no se contracture. Porque si no, si es que pasa de corrido sus 2, 4, 6, 8, 10 horas, no sé cuántas horas trabajen, pues generalmente el cuerpo se contractura y esto va a generar el dolor muscular, el dolor tendinoso. A los 46 años de edad, pensar en una artrosis a nivel de la cadera, de la columna, no. Por edad sabemos que no, a menos de que tenga alguna predisposición genética, que es lo que había hablado al inicio de la charla. Muy bien, una muy buena explicación y sobre todo saber, yo creo que influye mucho nuestro peso corporal. Yo estaba en mi mente pensando que tú me decías, debes tener 70 kilos y yo estoy sobrepasado a los kilos y eso que hago actividad física. Entonces, ¿qué más si a veces nosotros no somos muy sedentarios y tal vez desde allí debe partir un poco en que nosotros sepamos el por qué tal vez a veces nos duele la rodilla o alguna articulación? Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema. No le cambie, si tienen preguntas, síganos escribiendo, que aquí con gusto se las estaremos contestando. Regresamos en breve. Vamos a hablar. Seguimos en Buena Salud con nuestro querido doctor Galo Morales, hablando sobre la importancia de una evaluación médica tras el cuidado de nuestras articulaciones. Galito, yo quería que también nos comentes un poco respecto a cómo ustedes llegan o cómo llegan al conocimiento de que de pronto tienes un problema de articulación para llegar a un tratamiento como tal, hacer un tratamiento oportuno en su momento. Bueno, esto es bastante sencillo. Primero viene lo que te cuenta el paciente, los antecedentes patológicos personales, patológicos familiares, es decir, si mi mamá tuvo artritis, mi abuelita tuvo artritis, entonces lo más probable es de que por carga genética esta paciente también tenga artritis. Entonces ahí vienen los estudios de laboratorio, que son importantísimos para poder resolver. Por lo general, los estudios que nos ayudan a determinar este tipo de patologías metabólicas es una biometría, velocidad de sedimentación globular, ácido úrico, factor reumatoideo, ASTO, y esos por lo general son los más comunes. Hay otros más especiales y más detallados que se pedirá en su momento dado, pero no son los de cajón. Los de cajón son los que había nombrado anteriormente, que son fundamentales para poder determinar si es que estamos o no funcionando bien nuestro sistema de la inflamación como tal. Y luego también vienen los estudios de imágenes. En los casos de pacientes que hayan tenido un antecedente traumático, se cayeron de una altura, hacen una actividad repetitiva, especialmente los deportistas, o tuvieron algún choque o impacto durante una actividad deportiva, entonces podemos utilizar una radiografía, ecosonograma y el gol estándar, es decir, la que nos da mayor precisión, la que nos ayuda mucho más durante el análisis y para llegar a un diagnóstico preciso, es una resonancia magnética. Resonancia magnética, hay muchos pacientes en este sentido que creen que de pronto la resonancia magnética pueden hacerse de todo el cuerpo. Y no, lastimosamente no es así. La resonancia magnética es focalizada a la zona donde tenemos el dolor. En este caso, por ejemplo, la rodilla. Entonces, en la rodilla podemos ver las estructuras que anteriormente había mencionado, que les voy a repetir un poquito, que está acá. Los meniscos, que son lo más importante, podemos ver cómo está el cartílago, que es lo que está aquí, y los ligamentos que dan la estabilidad para poder tener una rodilla estable. Entonces, eso es lo que nos permite tener estos estudios de imágenes y en función de eso damos un diagnóstico preciso y un tratamiento. Muy bien, Galito. Ahora, cuando existe algún tipo de dolor o alguna molestia, porque a veces el dolor viene como que interno, ¿hay que ignorar ese dolor o hay que ponerle atención? Mira,
El dolor como tal es una alarma que nuestro cuerpo nos está diciendo, pi, 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 por aquí está funcionando algo mal. O sea, dale atención a tu rodilla, dale atención a tu hombro, dale atención a tu columna, dale atención a alguna zona de nuestro cuerpo, en este caso del sistema osteomuscular, que está fallando. Entonces, cuando existe este dolor, hay que prestarle mucha atención. Sí, parecería lógico lo que estoy diciendo, pero a veces hay gente que no le da atención y cree que de pronto el dolor va a pasar así nada más. Entonces hay que analizar cómo va ese dolor. Cuando este dolor tiene un antecedente de un golpe, pues sabemos de que quizá con hielo, con el reposo y probablemente con un analgésico, un antiinflamatorio, el dolor pasará y será algo transitorio. Pero si es que no ha habido ningún antecedente y sabemos de que en casa hay una historia familiar genética de algún tipo de enfermedad autoinmunitaria, entonces deberíamos acudir bajo esas circunstancias a un especialista para que les podamos guiar al paciente y saber qué hacer. He tenido muchos casos de pacientitas que llegan con ya deformidades en los huesitos, y cuando ya llegan con deformidades, especialmente a nivel de las manos, por una artritis reumatoideo o por alguna enfermedad de Sjögren o Behçet o alguna enfermedad autoinmunitaria de las que estoy nombrando, entonces ya lastimosamente con la deformidad en las manitos ya es muy difícil volver a recuperar la anatomía normal de las manos, y lo que había dicho al inicio de la charla es una secuela que deja esto. Las secuelas son las deformidades o los dolores crónicos como tal. Ahora, ¿existe algún ejercicio que tú recomiendes para cuidar nuestras articulaciones? Bueno, no hay un solo ejercicio porque hay muchas articulaciones, entonces hay ciertos movimientos para la rodilla, para la cadera, para la columna, para el hombro, entonces no es uno solo como tal, y ahí nos apoyamos mucho de la fisioterapia. Entonces la fisioterapia guiada es lo que nos va a permitir tener una guía apropiada en función de la patología que tiene cada paciente. No hay un fármaco generalizado, no hay una terapia generalizada, todo es personalizado en función de lo que el paciente tenga, sus antecedentes, su edad, su actividad, su peso, su talla, y en función de eso podemos ir dándole su tratamiento, como lo comento, de manera personalizada. Y en esto de los movimientos, de las actividades, de los ejercicios que se pueden hacer, pues es con mucha más cuidado, porque eso toma tiempo. Hay que aprender bien la técnica del ejercicio, la técnica del movimiento, en función de todo lo que habíamos hablado del contexto, porque por ejemplo, ahí yo tengo pacientes que tienen sobrepeso y ellos quieren hacer CrossFit, o estos pacientes quieren hacer atletismo. Entonces, no es que no lo puedan hacer nunca, pero quizá en el momento de sobrepeso no sea lo más aconsejable. Hay otros pacientes que quieren hacer, no sé, le gusta el vóley y también tienen sobrepeso, entonces probablemente en ese estado de salud como tal no sea lo más apropiado, y tenemos otras opciones de actividad deportiva que podríamos utilizarla para que el paciente logre distraer su mente, logre ejercitar su cuerpo, pero sin hacerse más daño en las articulaciones. Y esto, sobre todo, como tú ya lo comentaste, mi querido Galo, a veces uno opta por querer estar bien de salud, y en este caso, por ejemplo, el ejercicio siempre es recomendado para cualquier actividad o para cualquier patología que podamos tener, siempre estar ejercitándonos. Pero en este caso, si hay molestia en nuestras articulaciones, como ya lo ha dicho el doctor Galo Morales, pues es importante primero tener una evaluación previa, tener una forma de saber el por qué me están doliendo las articulaciones, y por si hay ya este factor de riesgo, pues importante que ya se lo localiza, pues seguir la guía como tal, el conocimiento que nos está impartiendo en ese momento el médico, guiándonos en este caso por fisioterapia o por los diferentes estudios que podamos realizarnos en su momento. ¿Qué mensaje final darías tú a los televidentes que están viendo el programa? Y por supuesto también nos indiques dónde estás ubicado para que puedan contactarte y tener un acercamiento directo. Bueno, la recomendación puntual sería no descuidar su salud, no descuidar su peso corporal. La actividad deportiva, si bien es cierto, siempre va a ser beneficiosa para cada uno de nosotros, pero hay momentos de nuestra vida que no podemos hacer lo que queremos hacer. Actualmente en nuestra ciudad está de moda ciertos deportes. Hay uno bastante agradable que es el pádel, una muy buena actividad deportiva. Y para evitarse lesiones, por ejemplo, en este pádel hay que tener mucha técnica,
porque si no comienza a aparecer dolores en el codo, en el hombro y a veces también en la columna, y así con cada actividad deportiva. Entonces, lo más importante es aprendan la técnica, cuiden su peso, cuiden su alimentación. Nosotros en realidad somos lo que comemos, y si es que no nos alimentamos bien, si no tenemos un balance de los diferentes nutrientes, pues vamos a tener problemas en el presente y a futuro como tal. Consideren que la mayoría de las patologías de las que hemos hablado ahora, incluso las lesiones de la rodilla, que es lo más común, no necesitan un tratamiento quirúrgico. La mayoría, de hecho, tan solo el 20 o 30% de las enfermedades de la rodilla necesitan un tratamiento quirúrgico como tal. El 70% mejora con rehabilitación física, antiinflamatorios y ocasionalmente infiltraciones con algún tipo de medicamento que podamos ocupar, pero eso siempre que el paciente pueda llegar a tiempo a la consulta. A tiempo es cuando todavía el problema recién está iniciando, y de esa manera podemos evitar tratamientos más agresivos, tratamientos más invasivos, y por supuesto que vamos a dar una mejor calidad de vida con la posibilidad baja de secuelas. Muy bien. Y por supuesto, ya saben que el doctor Galo Morales, traumatólogo en Santo Domingo. Galito, ¿nos puedes indicar dónde estás ubicado y el número de contacto? Sí, estamos ubicados acá en Clínica Torre Médica San Andrés, con mucho gusto. El número de contacto es el 099 29 31 652. Les repito otra vez, 099 29 31 652, en Clínica Torre Médica San Andrés. Así que ya saben que si ustedes desean o están teniendo alguna molestia en cualquier área de traumatología, pues es importante acudir con los especialistas y los profesionales, y sobre todo de una manera precoz, para que no nos evitemos a futuro complicaciones. Es un placer tenerte con nosotros, Galito. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabito, por tu invitación. Gracias a los televidentes. Gracias. Y a quienes están viendo Buena Salud, como siempre, recomendarles que nos pueden seguir ustedes en las redes sociales, @buenasaludS en Instagram, también TV Buena Salud en YouTube, y por supuesto vernos en las redes del canal como Majestad TV, en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas, para que ustedes puedan siempre disfrutar de la información que tenemos preparado cada mañana, y por supuesto de la programación que tiene este importante espacio. Y si usted desea oír mejor, Centros Auditivos OBI, la mejor solución, ubicado en Avenida Abraham Calasacón y Gabriel García Márquez, esto es entre la Casa del Balón y el CECAT. El teléfono es el 096-353-9526. OBI, Centros Auditivos. Y por supuesto, si desea hacerse exámenes de laboratorio, pues acuda a Nova Sedigma, ubicados aquí cerquita de Majestad TV, en la Clínica Central. Ahí pueden ustedes también hacerse cualquier examen médico para que usted goce de mejor salud. Y con esto sí, ya nos vamos despidiendo, pues como siempre, recomendarles que los dejo acompañados con la mejor guía y sintonía. Sigan con Majestad TV.